Bueno, el síndrome de Apert también se llama acrocefalosindactilia. Es un síndrome complejo. En el año de 1906, el francés Eugène Apert lo describe, caracterizado por una craneosinostosis múltiple, malformaciones faciales y sindactilia de manos y pies. Se hereda en forma autosómica dominante, ya lo habíamos tratado, ¿no? Entonces, yo les diré que es frecuente, señores, esta patología, este síndrome, y sus características son craneosinostosis múltiple en el cráneo y sindactilia, ausencia de muchos dedos en la mano. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, se ha hecho un estudio genético en estos casos. Un gen en el cromosoma 10, receptor 2 del factor de crecimiento fibroelástico, es el responsable. Se ha determinado que existe esta alteración genómica para que se produzca el síndrome de Apert. Estas mutaciones parecen ser de origen paterno, es lo que dicen, ¿no? Asociado a una edad de más de 45 años, ¿no? Entonces, es importante por eso la edad del padre y de la madre, al momento de la fecundación, al momento de la concepción de un producto. No solamente es el caso de las damas, ¿no? Entendamos que también los varones, a medida que van pasando los años, se van perdiendo muchos genes y también su cuadro genómico se va haciendo defectuoso de alguna manera. No en todos los casos, pero sí sucede, ¿no? Muy bien. La siguiente diapositiva. Estas son las características del síndrome de Apert, ¿no? A nivel de cráneo hay una craneosinostosis, ¿no? Un cierre prematuro de las suturas. Al nivel de cara puede haber una hipoplasia del tercio medio de la cara, o sea, del maxilar superior, de la nariz, etcétera, ¿no? Se ve ahí la nariz en silla de montar, por ejemplo, ¿no? Puede ser una nariz en silla de montar. O sea, la hipoplasia se traduce acá con un hundimiento de la mitad del tercio medio de la cara, con alteraciones oculares, como vemos ahí, ¿no? Hipoplasia del rebordo orbitario, como se ve, ¿no? El rebordo orbitario es hipoplásico. Después, pabellón auricular grande y generalmente de localización baja, como se ve ahí, ¿no? Tiene unas orejas un poco aumentadas, perdón, un pabellón auricular aumentado en tamaño y de inserción baja. La siguiente, por favor. Eso es a nivel de cráneo y cara. Pero ¿cómo más lo identificamos, no? Hay muchas formas de identificar el síndrome de Apert. En los maxilares hay un paladar ojival, el que vemos ahí, o sea, tiene un agujero central, el paladar. El paladar duro y el paladar blando, estamos hablando, ¿no? Eh, el arco maxilar en forma de V, con múltiples afinamientos dentales, ¿no? Eh, y prognatismo mandibular relativo. Como hemos visto en la imagen anterior, hay un prognatismo mandibular no grande, no grave, sino relativo, moderado, ¿no? Entonces, definitivamente, estas son las características por las cuales vamos a identificar un síndrome de Apert. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que ustedes aprendan, ¿no? Porque apenas vean ese tipo de características faciales, es un síndrome de Apert. Estos pacientes, pues, tienen muchas alteraciones y hay que tratarlas en forma multidisciplinaria. Neurocirujanos, cirujanos de cabeza y cuello, odontólogos, etcétera. La siguiente, por favor. En la piel. En la piel puede haber hiperhidrosis generalizada y acné severo en nuestros pacientes, ¿no? Aspecto neurológico, puede tener una inteligencia normal o presentar varios grados de retraso mental. Esto es debido a que, como ya les expliqué en un inicio, ¿no? El cierre prematuro de membranas condiciona el crecimiento de la masa encefálica
causando una hipertensión endocraniana y por ende, pues, compresión de estructuras cerebrales que tienen que ver con el funcionamiento normal de las diferentes funciones mentales superiores, ¿no? También aspecto sistémico, eh, defectos cardiovasculares, atresia pulmonar, ductus arterial permanente, fístula traqueoesofágica, estenosis pilórica, riñones poliquísticos, apnea del sueño, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva, sindactilia tipo 1. Estas son las sindactilias, señores. Estas son las famosas sindactilias, tanto en la mano como en los pies. Sindactilias. Esto es inequívoco. Esta es una característica inequívoca de síndrome de Apert. Claro, puede existir en otros síndromes, ¿no? Pero hay que hacer una evaluación completa del paciente y hacer que el cráneo, la cara, a veces problemas cardiovasculares y el cuadro en las manos y en los pies hacen el diagnóstico síndrome de Apert. Fusión de los dedos del índice medio y anular con el pulgar y meñique queda libre, ¿no? Como se ve ahí. Sindactilia tipo 1, sindactilia tipo 2, fusión de los dedos índice medio anular y meñique con el pulgar libre. Es en la sindactilia tipo 2, ¿no? Sindactilia tipo 3, fusión de todos los dedos, ¿no? No se ve nada, no hay ni un dedo, solamente hay una masa. Entonces son los tres tipos de sindactilia. La sindactilia puede ser ósea y cutánea, o solamente ósea o cutánea. ¿Listo? Entonces, ahí vemos la radiografía. En este caso es ossicutánea, ¿no? Es importante que ustedes vean eso, examinen, toquen, palpen, qué es lo que se ve. Pues de repente tiene todos los huesos y solamente es la piel. Y ahí se puede corregir con cirugía simplemente reconstructiva, simple, sencilla, eh, la forma de los dedos, ¿no? Bien, esto ha quedado claro, creo. Esta imagen es de alguna manera muy objetiva. Es una imagen que nos relata claramente cómo es el síndrome de Apert. La siguiente diapositiva. Otras afecciones óseas, húmero corto, sinostosis de radio y húmero, o sea, se unen, se fusionan, producen las vértebras cervicales C5 y C6. A veces producen alteraciones, a veces, por ejemplo, el húmero corto sí puede condicionar una extremidad superior corta, ¿no? Que puede limitar muchas funciones de la mano, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Diagnóstico prenatal de síndrome de Apert se hace a través de la ecografía. Actualmente tenemos ecografía 3D, 4D, 5D, etcétera. Entonces, eso es lo que se ve ya en la semana 24. Podemos hacer el diagnóstico de las diferentes malformaciones craneofaciales y de extremidades, ¿no? En la semana 24 recomienda que se pueda hacer una, una ecografía para ya hacer un diagnóstico definitivo y claro del síndrome de Apert, ¿no? Para tomar todas las previsiones del caso, ¿no? Estos niños son niños que van a requerir mucho cuidado, mucha paciencia, muchas intervenciones, una vez que nazcan y a posteriori, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Es un caso, ¿no? Las alteraciones craneales, faciales. Tenemos ahí una paciente femenina de 10 años con una sindactilia, etcétera. Ahí se ve claramente cómo están fusionados algunos dedos, ¿no? Definitivamente este es un caso especial y hay que saber identificar, hay que hacer un screening, una evaluación general del paciente para que se pueda em,
hacer el diagnóstico del síndrome de Apert. Pero la característica fundamental son la craniosynostosis y la famosa sindactilia o acrosindactilia. La siguiente, por favor. El apiñamiento dentario de esta paciente era claro, ¿no? Paladar en ojival y la arcada dentaria en forma de V, como se ve ahí, ¿no? Son el apiñamiento dentario, la superposición dentaria, etcétera, características de este síndrome. La siguiente, por favor. El relativo prognatismo, ¿no? Acá se nota el prognatismo, en la mandíbula se protruye hacia adelante y hacia abajo, es más grande. Hay una hipoplasia del tercio medio de la cara, como se ve, ¿no? La nariz un poco hundida, deprimida, en silla montar, etcétera. Y es característico del síndrome de Apert. La siguiente, por favor. Síndrome de Teacher Collins, disostosis mandibulofacial. Es una patología autosómica dominante, gen defectuoso, eh, TRACLE, que está en el cromosoma 5. 50 los casos por mutaciones de nuevo, o sea, nuevas. Incidencia 1 en 40.000 personas o recién nacidos. Consiste en lo siguiente: la siguiente positiva consiste en fases de pájaro o de pez, como se puede ver ahí, ¿no? Hipoplasia del maxilar inferior un 76, 78%. Tiene la mandíbula pequeña, ¿no? Hipoplasia de la apófisis cigomática, del arco cigomático. Malformaciones del oído externo, un 36%. O sea, del conducto auditivo externo y pabellón auricular. Sordera conductiva, un 28%, o sea, del oído medio, etcétera, ¿no? Atrasia del conducto auditivo externo, un 40%. No hay conducto auditivo externo. Anomalías de los ojos, macrostomía, ¿no? La boca grande, etcétera. Paladar hendido, un 33%. Presencia de bastante pelo en la cara, ¿no? Un 26%. O cabellos en la cara. Maloclusión dentaria también está presente. La siguiente, por favor. El tratamiento de esta patología son multidisciplinarias. A nivel prenatal, el consejo genético, ¿no? Si ya los papás tienen determinada edad, pues a veces si ha habido ya antecedentes de hijos con malformaciones, es mejor a veces evitar un nuevo embarazo, ¿no? Para que de esta manera se pueda evitar de repente estas situaciones que van a requerir mucho cuidado, mucha atención, ¿no? La construcción de partes blandas, orejas, párpados, corrección temprana de la sordera, que son de conducción, puede haber dispositivos auditivos, injertos óseos vascularizados en el área del malar, por el hecho de que la tercio medio de la cara está hipoplásica, cirugías en maxilar y mandíbula, etcétera. La siguiente diapositiva. Hay otros síndromes pequeños, pero sin embargo importantes a nivel facial. La microsomía hemifacial, displasia óculo-auriculo-ventral, síndrome de Goldenhar. Lo que vemos ahí, incidencia 1 en 5.000 nacimientos, síndrome está donde está implicado el primer arco branquial. La causa es un gen autosómico dominante, puede ser autosómico recesivo o multifactorial. Formación y migración de las células neurales. ¿Qué es lo que se encuentra? Distorsión orbicular, como vemos ahí, hipoplasia mandibular, que se evidencia, anomalías en los ojos, ¿no? Ausencia de iris, ausencia de, por ejemplo, cuerpo, em, humor vítreo, alteraciones en la retina,
compromiso nervioso a nivel de los nervios craneales y deficiencia del tejido blando, ¿no? Ahí vemos una hipoplasia, una microsomía hemifacial. La mitad de la cara es pequeña, ¿no? Es el famoso síndrome de Goldenhar. La mitad de la cara es pequeña. Entonces, esa es la característica fundamental de este síndrome. Todos se dan cuenta, son por alteraciones genéticas, señores, genéticas. ¿Listo? Muy bien, la siguiente, las características clínicas, la simetría facial, es evidente, la micrognatia, o sea, la mandíbula pequeña, macrostomía, la boca un poco grande, hipoplasia o aplasia del cóndilo de la mandíbula, ángulo gonial aplanado. Van a repasar qué es el goño, señores. ¿Ya? Hipoplasia de los músculos faciales, malformaciones del oído externo, alteraciones oftálmicas, sordera conductiva. Así se ven estos pacientes con una microsomía hemifacial, ¿no? O Golden Hair. La siguiente, características orales, lo que se evidencia, la mordida abierta, no pueden hacer una mordida, una oclusión dentaria adecuada, fisura o labio palatina, agenesia de la glándula parótida, no hay glándula parótida, agenesia dentaria un 25%, etcétera. Siempre va a haber alteraciones dentarias, ¿no? En este caso, lo que llama la atención es la fisura labio-palatina, un labio leporino, ¿no? Un labio, un paladar hendido, etcétera. Entonces, característica adicional a este síndrome de Golden Hair. La siguiente, esto es una tomografía de cráneo, cara, con reconstrucción tridimensional. Actualmente se hace en todos los establecimientos que tienen centro, equipo de tomógrafo. Ahí se ve la hipoplasia mandibular, ¿no? Hipoplasia de la mitad de la cara, alteraciones del conducto auditivo externo. Yo no veo conducto auditivo externo ahí, ¿no? Entonces, esas son las características fundamentales de síndrome de Golden Hair. La siguiente clasificación, puede haber una clasificación por muchos autores. Hay una de Prusansky, tipo uno, tipo 2, tipo 3. La mandíbula en el tipo uno, la mandíbula y la fosa glenoidea pequeñas. Alteraciones en la articulación temporal mandibular a nivel de la tipo 2. Y tipo 3, ausencia total de la rama de la mandíbula, de la fosa glenoidea, donde cabe el cóndilo de la mandíbula, y de la articulación temporomandibular. Esa es la tipo 3, la más grave. Obviamente es de un lado, ¿no? Por eso la cara es hipoplásica a nivel de un lado. La siguiente, por favor. Bien, tratamiento multidisciplinario quirúrgico ortodóntico. Se pone prótesis, se pone correctores, fijadores externos, o, por ejemplo esa zona roja que vemos ahí es una prótesis, ¿no? Prótesis que actualmente se hace con materiales sintéticos como porcelana, etcétera. Actualmente tenemos impresoras 3D para fabricar este tipo de prótesis mandibulares o de alguna parte ósea de nuestro cuerpo, hasta para fabricar dientes, hasta para crear prótesis dentarias. Ya hay una impresora 3D en Puno, ¿no? En Puno te toman una fotografía de tu arcada dentaria y te fabrican el diente que falta y te lo colocan en el instante. Igual pasa en la región facial. Actualmente ya con una fotografía de la tomografía tridimensional, perdón, claro, de la reconstrucción tridimensional de la cara, te fabrican una prótesis similar, ¿no?
Entonces es importante que este avance en la tecnología para tratar dichas diferentes malformaciones que cada vez son más frecuentes por el uso de diferentes fármacos, de drogas, por la edad a veces de las personas que tienen hijos a edades un poco tardías, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Displasia cleidocranial, signo de Mary Sulton, en 1989. Esa fotografía que ven de la paciente, esa es la disostosis cleidocranial. Es la enfermedad de Mary Sulton, síndrome, también se le llama síndrome de Show-Tower, Mary Sulton, disostosis cleidocranial, displasia osteodental, ¿no? Son sinónimos, todos son sinónimos. La siguiente, por favor. Consiste en anomalías craneofaciales, claviculares y pélvicas principalmente. Prevalencia una persona o un paciente por millón. Autosómica dominante causada por mutaciones en el gen CBFA1 RUNX2 que se encuentra ubicada en el brazo corto del cromosoma 6, ¿no? Entonces, el cromosoma 6 está implicado en esta patología, disostosis cleidocranial o displasia cleidocranial, y vamos a ver qué más contiene este síndrome. La siguiente, por favor. Bien, osificación retardada de las fontanelas, estructuras abiertas, huesos borromianos, estructura sagital hundida, huesos frontales, parietales y occipitales prominentes, como se ve en la cabeza de este paciente, senos paranasales subdesarrollados, pequeños, ¿no? Braquicefalia, o sea, un cráneo aplanado, ¿no? Aplastado por probablemente un cierre prematuro de la estructura coronal, etcétera, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, aspectos bucodentales, paladar, puede haber un maxilar hipoplásico, dientes de retención, retardo de salida en los dientes permanentes, dientes supernumerarios, raíces cortas y delgadas que no garantizan una permanencia de los dientes, ¿no? La siguiente, a nivel de la cintura escapular, agenesia clavicular, un 10%, por eso es que el paciente es así, ¿no? No hay clavícula, ausencia de la clavícula, se ve en la radiografía en la clínica, por eso es que sus brazos son pegados al tórax, ¿no? O hipoplasia clavicular, una clavícula pequeña. Otros aspectos, espina bífida, puede haber pelvis en los dedos, etcétera. Espina bífida significa que la columna vertebral no se cierra en el arco posterior, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante entender el concepto del manejo multidisciplinario de los pacientes con anomalías craneofaciales, ya que a través de la planificación para la atención integral de estos pacientes se puede lograr de una forma muy eficaz, obteniendo de esta manera resultados excelentes desde el punto de vista funcional, estético y psicosocial, ¿no? O sea, entendamos que estas patologías son, em, en primer lugar, da una impresión estética un poco dramática, ¿no? Funcional, estos pacientes a veces no pueden masticar los alimentos y eso condiciona, pues, o no escuchan, ¿no? Psicosocial porque son vistos socialmente como personas extrañas, como personas que, digamos, no son normales, ¿no? Pero sin embargo, debemos entender que estas cosas suceden a veces esporádicamente por cuestiones genéticas, por causas genéticas, ¿no?
pero de ninguna manera podemos nosotros dar la espalda a estos pacientes, porque son situaciones que suceden y que nuestra función, nuestra misión como médicos es apoyarlos en todas las etapas, ¿no? Incluso el consejo a los padres, empezando con el consejo genético, em, la evolución del embarazo, en el parto, etcétera, en el contacto inicial entre el recién nacido y la madre y los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Definitivamente una situación un poco dramática, un poco triste, pero sin embargo, em, nosotros tenemos que dar una voz de esperanza a esos padres, una voz de calma, una voz de consuelo a veces, ¿no? Para que estos señores puedan salir adelante pese a las dificultades, pese a los problemas, pese a las alteraciones, y puedan llevar una vida por lo menos socialmente aceptable y podamos nosotros sentirnos satisfechos de que hemos apoyado a este tipo de pacientes y hemos cumplido nuestra misión como médicos y como seres humanos. A ver, la siguiente diapositiva. Bien, bien señores, hemos hablado de lo que son las craneosinostosis, ¿no? Desde las formas simples hasta los síndromes genéticos complejos, ¿no? Y definitivamente son patologías, son patologías muy, eh, muy graves en algunos casos, muy complejas, que requieren un tratamiento multidisciplinario, empezando desde el aspecto psicológico hasta el aspecto técnico, puramente técnico, que puede ser neuroquirúrgico, que puede ser maxilofacial, ¿no? Principalmente. Bien, bien, señores, entonces vamos a concluir esta sesión y les voy a dejar ahí como parte de este tema para que estudien lo que es el paladar hendido, labio y paladar hendido, o sea, el famoso labio leporino. A ver, quiero que me estudien sobre todo la embriogénesis, por qué sucede y en qué semana sucede, ¿de acuerdo? Entonces, delegada, queda constancia esa pregunta, que probablemente sea una pregunta de examen, labio y paladar hendido. ¿Por qué se produce? Hay dos primordios, ¿no? Un primordio nasal, mm, lateral, etcétera, etcétera. Entonces ya van a estudiar por eso. ¿Y cuándo se produce, no? Cuando hay un retraso en el cierre de esos primordios. Entonces, en esa situación ustedes van a revisar ese tema y de repente, y probablemente, con altas posibilidades, yo pregunte sobre esa patología en el examen. ¿Listo? Muy bien, señores. Delegada, por favor, me envía la relación de los asistentes. En total son, a ver, son 35 alumnos. De repente hay alguno que está con dos dispositivos, no creo. Pero por favor, se encarga de revisar eso, delegada. Ujú. Sí, sí, doctor. Son Ya 35 está. alumnos. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces vamos a dar por concluida. Quiero saber si la delegada tiene alguna pregunta. Por ahora no creo que, doctor. El día viernes también vamos a tener clases, doctor, el viernes 25. Sí, probablemente sí, 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 probablemente sí. Pero aunque seguimos en huelga, nosotros vamos a, nosotros em, vamos a avanzar la práctica en el hospital sin ningún problema. Pero la cuestión está ahorita, en este momento, en, de alguna manera, ustedes no se perjudiquen, podamos culminar las sesiones programadas. Bien, vamos a coordinar delegada, entonces cualquier cosa estamos en comunicación por vía telefónica. Sí, y también con sus compañeros el día de mañana en la práctica, en el hospital. Bien, señores, muchas gracias y hasta luego.
Muchas gracias, doctor.